Este otro ejemplo de aplicación de las razones trigonométricas en el contexto de los ángulos de elevación y de depresión tiene el siguiente enunciado. Analice la representación y determine la medida del ángulo de depresión. Entonces, al analizar la gráfica, tenemos un observador, tenemos la horizontal, la visual y el objeto observado en este caso es un laguito. Conocemos la distancia horizontal que hay desde donde se hace la observación hasta donde está el objeto observado, el lago, y conocemos la altura del observador y la altura del objeto sobre el cual se encuentra el observador. Con esa información nosotros debemos entonces hallar el ángulo de depresión que utiliza el observador para poder tener en la mira el lago. Entonces lo primero que vamos a calcular es la medida de este segmento vertical que resultará de la suma de la altura del objeto y de la altura del observador. 1,7 más 1,4 nos da como resultado 3,1 metros. Significa que este segmento vertical equivale a 3,1 metros. Nuestra tarea o nuestro trabajo es encontrar la medida de este ángulo de acá, que es el ángulo de depresión, y conociendo la distancia horizontal, conociendo la medida del segmento vertical. Para entender mejor el problema, he hecho una representación en la que solo aparecen las líneas. En esta representación voy a ubicar la información que tenemos. Entonces nosotros tenemos la siguiente información, conocemos la medida del segmento horizontal, que es la distancia desde donde se hace la observación, conocemos la medida del segmento vertical, que es 3,1 metros, y nos interesa conocer la medida del ángulo de depresión. Aquí tenemos el ángulo de 90 grados y nosotros, para dar solución a ese problema, vamos a resolver el triángulo RHT, es decir, el triángulo que se forma de la diagonal hacia abajo. Entonces, de este triángulo que conocemos los dos catetos. ¿Y qué nos interesa hallar? Nos interesa hallar la medida del ángulo interno, es decir, de este ángulo que estoy señalando en este momento. Para calcular la medida de este ángulo interno vamos a hacer el análisis. Nosotros conocemos de R, el cateto opuesto, que lo vamos a nombrar R minúscula, y este ángulo se llama T, su lado opuesto se llama entonces T minúscula, y esa T minúscula resulta ser el cateto adyacente al ángulo R. Eso quiere decir que conocemos el cateto opuesto y el cateto adyacente. Por tanto, la razón trigonométrica que vamos a usar para calcular la medida del ángulo R, del ángulo interno, es tangente de R igual a R, que es el cateto opuesto, sobre T, que es el cateto adyacente. Hacemos el reemplazo, tangente de R igual a 8,9 metros sobre 3,1 metros. Cancelamos las unidades. En el siguiente renglón aplicamos arco tangente, quedaría entonces tangente a la menos 1, tangente de R, igual a tangente a la menos 1 de la división entre 8,9 y 3,1. Recuerden que el arco tangente se aplica en ambos lados de la igualdad. Cancelamos las funciones inversas y tenemos que la medida del ángulo R es igual a tangente a la menos 1 de 8,9 dividido entre 3,1. En este momento pasamos a la calculadora, que debe estar en grados. Pulsamos Shift, tangente, paréntesis y colocamos 8,9 dividido entre 3,1. Cerramos el paréntesis, damos igual y nos da como resultado 70,79. Como este 9 es mayor que 5, voy a redondear el 7 a 8 y tendríamos entonces 70,8 grados. Quiere decir que nuestro ángulo R tiene una medida de 70,8 grados, que vamos a ubicar aquí en esta parte. Es decir, que esa es la medida del ángulo interno. Pero a nosotros nos interesa la medida del ángulo externo, es decir, del ángulo de depresión. Como ya les había dicho en otro ejemplo, este ángulo que se forma aquí también es un ángulo de 90 grados, entonces la suma del ángulo interno con el ángulo de depresión debe dar 90, por tanto,
La medida de este ángulo será igual a 90 menos 70,8 grados y esto nos da como resultado 19,2 grados. Significa entonces que la medida del ángulo de depresión que utiliza el observador tiene una medida de 19,2 grados. Esta es una forma de resolver el problema, pero uno puede resolver un problema de este tipo también utilizando la siguiente estrategia y es resolviendo el triángulo que se forma en la parte superior de la diagonal, es decir, este triángulo que estoy señalándoles acá y que para efectos de la visualización he trazado este segmento negro para que ustedes aprecien el triángulo que se forma en la parte de arriba de la diagonal. Entonces, voy a explicarles la otra forma de solución de este ejercicio, de este problema. Voy a nombrar ahora nuevamente cómo voy a colocarle el ángulo W y va a ser este de acá, que es el ángulo que me interesa, que es la incógnita. Aquí tenemos nuestro ángulo de 90 grados, que es H, y aquí vamos a colocarle el ángulo C, que es este de acá. ¿Qué medidas conocemos? Nosotros conocemos esta medida de la distancia horizontal, que es 8,9 metros, y esa misma medida la podemos colocar en el lado opuesto porque esta figura es un rectángulo, quiere decir que además de tener 4 ángulos rectos, los lados opuestos tienen la misma medida, entonces aquí tendríamos 8,9 metros. También conocemos esta medida que es de 3,1 metros, su lado opuesto tiene la misma medida, 3,1 metros. Y les recuerdo que nosotros vamos a resolver el triángulo WHC. Y nos interesa calcular la medida del ángulo W. Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos la medida del cateto opuesto, o sea, de W minúscula, y conocemos la medida del cateto adyacente al ángulo W, o sea, de C minúscula. Como tenemos los dos catetos, entonces nos sirve la razón tangente. Tenemos entonces que la tangente de W es igual a W, cateto opuesto, sobre C, cateto adyacente. Tangente de W sería igual a 3,1 metros dividido entre 8,9 metros. Cancelamos las unidades, aplicamos al cotangente, tangente a la menos 1, tangente de W, igual a tangente a la menos 1 de la división entre 3,1 y 8,9. Cancelamos las funciones inversas y tenemos que la medida del ángulo W es igual a tangente a la menos 1 de 3,1 dividido entre 8,9. En este momento pasamos a la calculadora y colocamos shift tangente, paréntesis 3.1 dividido 8,9 y cerramos el paréntesis, damos igual y obtenemos 19,2 grados, que es la misma medida que obtuvimos en el proceso anterior. El ángulo W tiene una medida de 19,2 grados, que es la medida de este ángulo de acá, y que es la misma medida que se obtuvo con el primer procedimiento. Lo que significa que ahí ustedes pueden decidir cuál es el procedimiento que les queda más fácil de entender. Finalmente, ya sabemos entonces que el ángulo de depresión que utiliza el observador tiene una medida de 19,2 grados, dando solución al problema.